Gracias. Tiene la palabra asambleísta Byron Pacheco. Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. No será la excepción en este debate el que comencemos analizando este instrumento internacional, partiendo de la argumentación jurídica, de la argumentación constitucional. La Presidencia de la República envió en su momento a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre este acuerdo internacional, de acuerdo a lo que manda el artículo 429 y 438 de la Constitución. Una vez que se ha pronunciado la Corte Constitucional, una vez que se ha publicado en el registro oficial, procede conforme a la Carta Magna del Estado, conforme lo manifiesta el artículo 419. Es facultad de la Asamblea Nacional ratificar los tratados y los acuerdos internacionales. Por eso está en consideración de la Asamblea Nacional este importante tema. Justificado el apego a la norma constitucional, como lo estoy exponiendo, justificado el apego a la normativa internacional, nosotros, quienes conformamos el bloque de legisladores de Avanza, presentamos nuestro respaldo para la aprobación del memorándum de entendimiento entre la República del Ecuador y Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas. ¿Cómo no respaldar este acuerdo internacional cuando este no persigue otro objetivo que no sea el de no criminalizar a las víctimas del narcotráfico? ¿Cómo no respaldar este acuerdo internacional cuando este le brindará asistencia médica y sanitaria, le brindará comunicación a la víctima de este tráfico de migrantes con sus familiares y con las oficinas consulares? Compañeras y compañeros asambleístas, ¿quién más que los legisladores de la provincia del Cañar? ¿Quién más que los que vivimos en el sur del país para saber, para haber visto de cerca a familiares, a amigos, a conciudadanos que han sido víctimas del coyoterismo? ¿Quién más que nosotros para haber vivido en carne propia con nuestros hermanos la muerte, el dolor y haber puesto la sangre en esta pesadilla que inició como el sueño americano y que en la mayoría de los casos termina en desgracia, en donde en la mayoría de los casos terminan enriqueciéndose gente inescrupulosa que violenta la ley, como los conocidos coyoteros? La frontera sur de México, se ha dicho aquí, yo lo ratifico, es una de las fronteras más peligrosas del mundo. No nos olvidemos lo que pasó con los famosos Zetas en México, sí, exactamente en México, cuando murieron cerca de 80 conciudadanos, en donde uno de ellos sobrevivió, un ciudadano del Cañar, y narró la desgarradora odisea que le tocó pasar a este conciudadano. Se tuvo que hacer pasar por muerto para que estos delincuentes, estos traficantes de personas, estos narcotraficantes, porque van de la mano, esta agrupación de delitos, hayan hecho de las suyas en México con ciudadanos del mundo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en respaldar este acuerdo internacional, señora presidenta y compañeros asambleístas, pero tenemos que estar conscientes de que la victimización de estas personas tiene que ser también aquí en el Ecuador. No han pasado muchos años y se acordarán ustedes que las cámaras de televisión, cuando encontraban en alta mar a conciudadanos ecuatorianos, los sacaban en primeras planas de los periódicos o en los noticieros de televisión nacionales, criminalizando la movilidad de nuestros connacionales. Esto se ha superado. Gracias a Dios tenemos un presidente de la República responsable y consciente de que los derechos humanos de nuestros hermanos en estas condiciones tienen y deben de ser respetados. Una de las partes importantes de este acuerdo está en el artículo 2, cuando nuestros hermanos son detenidos en Guatemala en su condición de irregulares, no de ilegales, en su condición de irregulares, ya no irían a parar en las cárceles en condiciones infrahumanas, atropellándose aún más ya los derechos frente a los que han sido víctimas por los coyoteros. Tendrían que ir
a residencias de beneficencia social vinculados con el tema migratorio. No podemos dejar de lado un tema muy importante, Presidenta, compañeros y compañeros. Estamos tratando el Código Integral Penal en esta asamblea y hay oportunidad para que existan reconsideraciones en temas tales como la mala práctica médica, y tenemos que hacerlo porque ese es un acto responsable frente al país. Y si nosotros tenemos que proponer una reconsideración en ese sentido, lo haremos, pero también conforme las recomendaciones de la comisión respectiva en este informe de asuntos internacionales, también tiene que existir una dosimetría para graduar penas y tipificar un abanico de delitos que están relacionados con el tráfico ilegal de personas. Lo dije en su momento, ventajosamente el presidente de la comisión receptó alguna de nuestras propuestas. 10 años de privación de libertad para los traficantes de personas. Gracias por haber recibido estas observaciones y que el Pleno las aceptó. Pero ¿en dónde quedan? ¿En dónde quedan las víctimas por lesiones? Las víctimas por lesiones en el delito de tráfico de migrantes. No está tipificado en el Código Integral Penal. Se está estableciendo una tipificación en el caso de que un ciudadano muera producto del tráfico ilegal de migrantes y se le sanciona con 22 a 26 años de privación de libertad. De acuerdo, pero falta tipificar las lesiones por este delito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañeras y compañeros asambleístas, cuando no se da la condición de que el migrante haya salido del Ecuador, que traspase las fronteras patrias, porque esa es la condicionante en el tráfico ilegal de personas? Y los ciudadanos aquí en el Ecuador que son perjudicados, de acuerdo al nuevo Código Integral Penal, no existirá una figura para ser sancionados. La estafa en el delito de migrantes tiene que estar considerada. Nos preocupamos de la víctima en Guatemala, nos preocupamos de la víctima en el exterior con este acuerdo. Pero ¿qué pasa con esa víctima cuando regrese al país y haya perdido su casa, haya perdido sus terrenos, hayan perdido en base a las hipotecas, que también son víctimas de los churqueros, del churquerismo y la usura, está de mano del tráfico ilegal de personas? ¿Qué pasa con estos ciudadanos? Luego de esta pesadilla, luego de que han sido atropellados sus derechos, regresan a quedarse en la calle con una crisis económica, social y familiar. Tenemos que tipificar en el Código Integral Penal para que cuando se incauten los recursos mal habidos de los coyoteros y de los usureros, estos sean devueltos a las víctimas del tráfico ilegal de migrantes, en este caso puntual. No puedo concluir sino haciendo una exhortación y un pedido a las compañeras y a los compañeros asambleístas para que aprobemos este acuerdo internacional. Hacerlo será reivindicar y velar por los derechos de nuestros hermanos que lamentablemente todavía siguen creyendo en el sueño americano o en el sueño europeo. Gracias, presidente.